Buenas a mis queridísimos estudiantes de segundo de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática, la estrategia de lectura, inferencia enunciativa. Quien les habla una vez más, su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. ¿En qué consiste esta estrategia? La inferencia enunciativa es una estrategia de comprensión lectora que permite identificar y analizar las relaciones del texto. ¿Cuáles son estas relaciones del texto? El enunciador, quien es el autor y escribe, el enunciatario, que es a quien va dirigido, llamado receptor, y el enunciado, que es el contenido y tipo cómo se presenta. Es decir, nos permite analizar las relaciones que se dan entre estos elementos llamados elementos del texto. Enunciador, quien es que escribe el artículo, la infografía o el texto como tal. El enunciatario, repito, quien recibe, en este caso, el mensaje, y el enunciado como tal que hace referencia al contenido, al tipo de contenido y a la forma como se presenta este contenido. Entonces, esta estrategia nos permite relacionar este tipo de elementos a través de preguntas. ¿Cuáles son los pasos que debo cumplir, verdad? Para aplicar esta estrategia denominada inferencia enunciativa. En primer lugar, por supuesto, tenemos que leer el texto. Este es el paso más fundamental. De ninguna manera podemos establecer las relaciones de los elementos del enunciado del texto si no leo el texto antes, pero leerlo con atención, ¿verdad? Dentro de un clima que no haya disturbio, que no haya elementos distractores, ¿ya? Luego que ya haya leído el texto con atención, con detenimiento, debo identificar cuáles son los elementos paratextuales, es decir, títulos, imágenes, cuadros, diagramas y formatos, entre otros. Finalmente, debo responder las preguntas básicas: ¿quién? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Y de qué trata para relacionar la información del texto? Estas preguntas básicas nos van a permitir relacionar esos elementos de la estrategia enunciativa, inferencia enunciativa. ¿Ok? Leemos el texto, ¿verdad? Lee con atención e identifica los elementos paratextuales que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son los elementos paratextuales? Título, imágenes, cuadros, todos esos elementos, ¿verdad? Dice 500 mil millones de bolsas de plástico. El título principal: no al plástico, la contaminación. No al plástico, la contaminación. Luego dice 500 mil millones de bolsas de plásticos usa el mundo cada año. 10% de la contaminación mundial es producida por el plástico. 50% del plástico que utilizamos es de un solo uso. 150 años tarda por lo menos una bolsa de plástico en biodegradarse, imagínense ustedes. 28% del plástico mundial es hecho en China. 13 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año. 39,9% de plástico producido es para uso de empaques. 100.000 especies mueren cada año producidos por el plástico. Algunos países de América Latina ya tomaron acciones contra el uso de bolsas de plástico. En México, por ejemplo, en su capital se prohibió brindarlas de forma gratuita. En Panamá
el primer país en América Central en prohibir su uso. En Chile se prohibió totalmente su uso. En Antigua y Bermuda, primer país de toda América en prohibirlo. En Brasil, Sao Paulo, se cobra por su uso. En Colombia se paga un impuesto por su uso, ya que el plástico genera contaminación rotundamente. Definitivamente que la información está envuelta al daño, al efecto tan dañino, tan importante que hace el plástico en la contaminación. Luego vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué género textual es? Es una infografía, como lo podemos ver. ¿Quién la elaboró? Si verificamos la fuente, dice que la elaboró Margarita Napurí, ¿cierto? Colocamos Margarita Naupari. ¿A quién está dirigido? Está dirigido al público en general, ya que es una infografía. ¿Por qué ha elaborado la autora? ¿Por qué la ha elaborado? Ha elaborado esta infografía con el propósito de crear conciencia, ¿verdad? En que la gente tome conciencia sobre la contaminación producida por el plástico y que deje de utilizarlo. ¿Qué pensaría quien leyese el texto? Se sorprendería con los datos totalmente, que son datos alarmantes, ¿verdad que sí? Todo lo que nosotros sin querer queriendo le estamos haciendo al ambiente con el plástico. ¿En qué medio podría aparecer este texto? Podría aparecer en un diario, revista o cualquier medio televisivo, ¿verdad? De esta manera hemos aplicado la estrategia inferencia enunciativa. Además está decirle que muchas gracias por su atención. Espero que hayan estado atentos a esta estrategia maravillosa que nos permite seguir ampliando nuestra comprensión lectora. Quien les habló como siempre es su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.